Buenos días, como proyecto final hablaremos sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, el flujo de momento y una aplicación. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar el contenido que se abordará en estas diapositivas. Primero empezaremos con una pequeña introducción, seguido de los objetivos. En el marco teórico explicaremos diferentes conceptos para comprender mejor el tema. En la solución del problema también explicaremos cómo se llevó a cabo la resolución y en los análisis de los resultados que se hizo. Las conclusiones y por último las referencias. Bueno, como resumen, en este trabajo se resolvió y se analizó un problema con la ayuda de las ecuaciones de Navier-Stokes. Además de que se usó otras ecuaciones para facilitar el desarrollo del problema, asimismo que también se planteó un ejemplo en la vida real de, esta aplicación para así comprenderlo mejor y también su importancia. Y como último dato, se presenta un gráfico con la ayuda de Excel para demostrar de mejor manera el resultado obtenido. Bueno, una pequeña introducción hacia el tema, que sería las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido viscoso. Estas ecuaciones expresan la conservación del momento y la conservación de la masa para los fluidos newtonianos. También se aplican los principios de la conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen de fluido. En los objetivos generales o en el objetivo general es el resolver analíticamente un problema del movimiento de un fluido en un sistema rectangular, que fue el sistema que usamos para poder resolver el problema. Con los conocimientos que aprendimos en la materia y también usando las ecuaciones de Navier-Stokes. Y otro sería pues el exponer los pasos que se llevaron a cabo para la resolución del problema y finalmente hacer análisis de los resultados mediante el uso de gráficas para mejorar el entendimiento del problema. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el marco teórico que utilizamos principalmente para resolución del problema y para el entendimiento del tema principal, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. El primer concepto es el flujo de fluidos, que es un movimiento, circulación de fluidos sin alterar sus propiedades físicas y químicas y puede ocurrir bajo la acción de fuerzas externas, ya sea un esfuerzo o la misma gravedad. El segundo concepto es la viscosidad y esta se conoce como la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales en las que se producen rozamientos entre las distintas partes del fluido. Y por último, el régimen de movimiento del fluido, que puede ser dividido en dos tipos, que es el laminar y el turbulento. El flujo laminar es el movimiento ordenado dentro del fluido y el flujo turbulento, que se conoce como el movimiento desordenado dentro del fluido. Para continuar con el marco teórico, tenemos los fluidos newtonianos, que son aquellos en los que la viscosidad, es inherente a la naturaleza físico-química de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que la viscosidad es una constante y es independiente al esfuerzo cortante aplicado. Es una constante en la ley de Newton de la viscosidad y varía en función de la presión y la temperatura. Y en los fluidos no newtonianos se dice que no existe viscosidad como tal, y esto es porque es dependiente del valor del esfuerzo cortante y por lo tanto no es una constante. Y por último, de parte del marco teórico, tenemos la ecuación de Navier-Stokes. Estas ecuaciones no son más que la aplicación de los principios de conservación de masa
son los movimientos y la energía de un fluido y son tan importantes porque su repercusión implica el conocimiento absoluto de cómo un fluido va a moverse a partir de las condiciones iniciales que nos brinda un problema. Bueno, y a continuación tenemos el problema que elegimos. El problema dice que tenemos una chapa metálica continua que se lamina en frío pasando verticalmente entre dos rodillos. Antes de entrar en los rodillos, la chapa pasa por un depósito de aceite lubricante equipado con un dispositivo exprimido que recubre uniformemente ambas capas de la chapa. Al salir, la cantidad de aceite que pasa se puede controlar ajustando el dispositivo de exprimido. Preparamos un gráfico de control que puede utilizarse para determinar el espesor del aceite en pulgadas en la chapa, justo antes de que entre en el rodillo en función de la tasa de masa del aceite en libras por hora. Y los valores de interés para el espesor de la partícula del aceite oscilan entre 0 y 0,024 pulgadas. Y tenemos estos datos de la densidad, viscosidad, del ancho de la hoja y de la velocidad de la hoja, y estos se van a utilizar como las condiciones iniciales para los cálculos siguientes. Este es el primer diagrama de cuerpo libre que tenemos y a continuación les vamos a mostrar los cálculos que hicimos según lo visto en clase. Bueno, a partir de lo anterior, nuestro primer paso es diseñar nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero nosotros empezamos a diseñar nuestro diagrama a partir del dibujo anterior, en el cual aquí, como se menciona aquí, nosotros diseñamos nuestros flujos. Aquí es la distancia y esto va a representar a qué velocidad exterior va. Después, para tener un sistema de referencia del cual partimos, decidimos dibujar esto y seleccionamos este punto de partida. También pudimos seleccionar otro sistema de referencia, por ejemplo, aquí en medio o en este lado, pero se complicaría un poquito más, entonces decidimos tomar un camino más sencillo. Y sigue representando nuestro volumen exterior o volumen de hoja y está la distancia de una película. Seguimos con nuestro análisis preliminar de los componentes de la velocidad, en el cual tenemos que la velocidad z es igual a 0, nuestra velocidad x es igual a 0 y nuestra velocidad en y es la que estamos buscando. ¿Por qué nuestra velocidad z es 0? Debido a que nuestro sistema es un sistema en coordenadas rectangulares, no presenta direcciones en z, y en x no presenta porque está situado nuestro diagrama en la dirección de y. Las relaciones de variación con las componentes de la velocidad es igual a lo que mencionaba anteriormente. En la z no tenemos ese componente. En y es lo que más anterior voy a explicar. Y en x lo estaremos buscando. También a partir de nuestro diagrama planteamos nuestras condiciones a la frontera. Debido a que partimos aquí, podemos suponer que nuestra x va a ser igual a 0 por punto de partida y nuestra by también va a ser igual a 0. Por otra parte, en nuestro condición a la frontera número 2 tenemos que nuestra x va a constar de nuestra film o película, donde nuestra film tiene un valor de 0.024 pulgadas y que nuestra by va a valer la velocidad de exterior o de la hoja, que tiene un valor de 1 pie sobre segundo. Para explicar, para empezar a hacer nuestro problema, tenemos que realizar nuestra ecuación de continuidad. Podemos partir de nuestra ecuación de continuidad, podemos tener lo que es u, v y w, que esto es nuestra x, y y z. Como mencionábamos, no tenemos z porque es un sistema rectangular. Y una u también es eliminada, por lo que nos queda que dv sobre dy es igual a 0
nuestra B es igual a nuestra BY. Entonces, también podemos concluir lo mismo, que de BY es igual a el diferencial de Y sobre 0. A partir de esto, seguimos nuestra ecuación de Navier-Stokes. Nosotros utilizamos las ecuaciones de Navier-Stokes en sistemas rectangulares y procedemos a plantear cada una de las tres. Principalmente vamos a empezar eliminando todo lo que contiene las zetas, debido a que no lo tenemos. Después procedemos a eliminar las X, también porque está situado en nuestro eje Y. Y después nos situamos en nuestro eje Y. Y vamos a empezar a eliminar la Z. Después eliminamos la diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es estacionario, entonces todo lo que esté en base del tiempo se va a anular, por eso lo eliminamos también. Después también eliminamos nuestro BY, debido a que, como mencionábamos aquí anteriormente en nuestra ecuación de continuidad, el diferencial de BY sobre DY va a ser igual a 0. También lo eliminamos. Y retomando lo que mencionaba, por último, eliminando todo eso, nada más nos queda esto que estamos señalando. Procedemos a anotarlo y nos quedará esto. Volvemos a eliminar nuestra Z, eliminar nuestra BY y nos queda en base a X. Procedemos a eliminar el diferencial sobre DY y nos queda este resultado, que es la densidad por la gravedad más mu por este diferencial. Después, como esto está multiplicando el mu, va a pasar dividiendo y el siguiente paso es integrarlo. Cuando integramos esto nos da como resultado esto que tenemos de este lado y tenemos que proseguir a hacer otro integral, por lo que nos queda que BY va a ser igual a menos la densidad por la gravedad de x cuadrada sobre 2 mu más la constante 1x más la constante 2. Después seguimos aplicando las condiciones de la frontera que ya fueron aplicadas anteriormente, pero vamos a sustituir sus valores. La primera condición a la frontera nos decía que x es igual a 0 y que by es igual a 0. Entonces, sustituyendo los valores de esta fórmula, nos va a quedar que 0 es igual a menos delta GY por 0 al cuadrado sobre 2 mu más la constante 1 por 0 más la constante 2, por lo que nos da como resultado que C2 es igual a 0. Después proseguimos a plantear la segunda condición a la frontera, que nos decía que x es igual a nuestra película, que es a 0.024 pulgadas, y que nuestra BY es nuestra velocidad de la hoja, y que es igual a 1 pie sobre segundo. Sustituimos los valores con la fórmula planteada anteriormente y nos da como resultado 476.24 pies sobre segundos. Seguimos a plantear la fórmula de nuestra velocidad máxima y obtuvimos como resultado esto de aquí. Para nuestros esfuerzos de corte, decidimos tomar este lado como referencia y decimos que nuestro flujo va para abajo, y después proseguimos con nuestro esfuerzo a plantear nuestro esfuerzo de corte, en el cual decimos que nuestro esfuerzo de corte es igual a mu por el diferencial de BY sobre dx. Empezamos a partir de esto, sustituimos el valor que nos dio de nuestra velocidad máxima y sustituyéndolo nos da como resultado esto, que cuando x se evalúa en 0,
tenemos esto como resultado. Y cuando se evalúa en delta, tenemos que tau y x nos da 0. Por último, nuestras fuerzas de arrastre las planteamos con esta fórmula, que nuestra fuerza va a ser los esfuerzos de corte por el área. El área determinamos que fue la longitud que se nos proporciona el problema, y que nuestra fuerza de arrastre va a ser a estos resultados. Sustituyendo los valores, tenemos que es menos 60 libras masa sobre pie cúbico por 32.174 pies sobre segundo cuadrado, y lo multiplicamos por nuestro valor de 0.02 pies por los 5 pies. Y nos da que nuestra fuerza de arrastre es menos 19.30 libras básicas sobre segundo cuadrado, por lo que también nos puede confirmar que va negativo y que va para abajo. Bueno, hablando ya de los análisis de resultado, una vez obtenidas todas nuestras fórmulas necesarias, y en especialmente la de la velocidad media, pues graficamos. Y principalmente tenemos que identificar qué datos necesitamos para poder llevar a cabo nuestra gráfica. En este caso, en el caso del ejercicio, pues utilizamos la densidad, la gravedad en Y, X, que son los valores que nos conocemos, pero que en el problema nos dice que debe variar de 0 a 0.024. Bueno, mu, velocidad de exterior con la que se está jalando la lámina, C1 y C2. Y bueno, teniendo estos datos identificados, necesitamos empezar a escribir la fórmula de la velocidad media, empezar a ir sustituyendo todos estos valores, y en el valor de las X, pues es donde iría variando de 0, en este caso de 0.01 hasta llegar a 0.024. Bueno, una vez que tenemos toda nuestra tabulación, es cuando hacemos nuestras gráficas. ¿Y qué nos dicen estas gráficas, que son las que tenemos aquí? Bueno, en resumen, simplemente nos confirma lo que el problema desde un inicio nos dice, que el flujo es negativo, y lo que después, por medio de la fórmula de la velocidad media, podemos confirmar que los valores son negativos, entonces el flujo va en el eje negativo de las Y. Y pues en estas gráficas se puede ver y se puede confirmar que esto sí se cumple. Bueno, hablando de un ejemplo de un sistema real que sea muy parecido o igual al del problema, tenemos la laminación en frío. Que la laminación en frío consiste básicamente en la deformación continua a velocidades altas de materiales metálicos, que generalmente puede ser el acero, hierros, aluminios, cobre, y etcétera. Y este proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente, el cual permite la recristalización del metal, que pues en general la recristalización es cambiar la forma ya establecida del grano, cambiarla a otra y haciendo que sus propiedades sean diferentes. Y bueno, ¿qué aplicaciones podemos tener en la laminación en frío? Bueno, realmente tiene un área de aplicación bastante alta, el cual puede ser electrodomésticos, la industria automotriz, aviación, industria alimentaria, productos eléctricos, etc. Y la mayoría de estos procesos pues requiere de aceites lubricantes para que la laminación en frío pues se lleve de mejor manera y nos arroje un mejor acabado superficial. Y bueno, como conclusiones tenemos que las ecuaciones de Navier-Stokes son una herramienta muy útil a la hora de analizar el comportamiento de los fluidos, aunque pues con ciertos condicionamientos, ya que como sabemos pues no se puede conocer en su totalidad, bueno, no podremos predecir en su totalidad el comportamiento de estos fluidos, pero pues podemos tener una aproximación muy real y acertada de cómo sería. Además de que estas fórmulas pueden estar un poco limitadas por sí solas, pero pues son la base para resolver estas cuestiones en medios ya computarizados, en software que tengan la capacidad de poder resolver estas ecuaciones, pero pues siempre es bueno tener un conocimiento previo de las mismas. Y pues bueno,
Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención.